El ritmo de vida que se lleva desde hace algunos años en los centros de trabajo, aunado a los constantes cambios que afrontan las organizaciones y el consecuente ambiente de incertidumbre que se genera, son factores que han colocado al estrés y al burnout como las potenciales enfermedades profesionales centrales del siglo XXI. ¿Tú padeces o has padecido el síndrome de burnout? ¿Ya no te gusta tu trabajo? ¿Te deprime? No te preocupes, esto tiene solución. Hoy en Diálogos en Confianza hablaremos del síndrome de burnout. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Me da muchísimo gusto saludarle. Yo soy Marisa Escribano y justamente hoy vamos a hablar acerca de esto que a algunas personas les pasa o nos pasa cuando trabajamos quizá en alguna compañía o en algún lugar en donde el estrés es impresionante. Y también para aquellas personas que trabajan en lo que no quieren hacer y a lo que no se quieren dedicar y que se ven obligados por cuestiones de dinero a trabajar en empresas o en empleos o a título personal, pero haciendo cosas que no les gustan. Todo esto, a la larga, nos lleva a sufrir de un agotamiento impresionante que se acompaña de depresión, de tristeza. Así que si usted que nos ve en este momento es de las personas que en la mañana no tiene mucha energía para levantarse, le da flojera tener que volver a empezar un nuevo día, porque sabe que se vuelve a enfrentar a su rutina y a los mismos problemas de siempre en su trabajo, bueno, pues este programa es para usted, porque esto tiene un nombre. Y en Estados Unidos se le ha dado el nombre de burnout, que quiere decir quemado por completo. Y en español se refiere al agotamiento extremo, al estrés laboral. ¿Qué se puede hacer y por qué muchos, y sobre todo en México, vivimos de esta manera? Es lo que vamos a aprender el día de hoy en este programa. Así que quédese con nosotros, acompáñenos, llámenos, participe con nosotros, porque además tenemos grandes especialistas el día de hoy que van a platicar con nosotros acerca de esto y ver qué repercusiones tiene, no nada más a nivel de sociedad, sino a nivel personal. ¿Qué pasa con nosotros cuando estamos insatisfechos, agotados, deprimidos, hartos de trabajar en donde estamos trabajando? Así que quédese con nosotros y empezamos. Mira, como contador público, si tienes demasiado trabajo, nunca terminas con el trabajo, pero afortunadamente mi trabajo tiene un horario muy padre. Termino a las 3 de la tarde y de ahí me voy a hacer ejercicio. O sea, ahí sacas todo el estrés que tienes. En lo que respecta específicamente al trabajo, no. No, porque es algo que me gusta, es algo que lo hago con pasión, con amor, con entrega. Y cuando es así, bueno, pues relativamente no hay estrés. Considero que soy de las personas afortunadas que trabaja haciendo lo que le gusta y para lo cual vine a este mundo, que es hacer música y cantar. Solo únicamente por cumplir con los lapsos de entregas y de presentación, es todo. Pues más que nada, en el momento en que los jefes, una de dos, o te dan mucho trabajo o no te dan trabajo. Pues sí, porque a veces los actos de los diversos asuntos que llevo con la autoridad a veces son complejos y a veces hay ciertas fricciones, ¿no? Pero pues tiene uno que sortearlos, ¿no? Precisamente por eso. El estrés del mismo ruido que provoca la misma herramienta, conflictos entre los compañeros, se da pocas veces, pero sí es estresante, o el que los jefes te estén diciendo apúrate, haz esto, haz aquello, se estresa uno. Y sí se vive estrés en el trabajo porque pues las cosas se tienen que tener al momento, ¿no? O sea, las oficinas gubernamentales, todos los horarios que nos piden tener con exactitud y a una cierta hora los papeles. Si uno llega tarde a la oficina, pues ya le cierran la puerta, los bancos cobran intereses y es un estrés laboral espantoso, ¿no? Que nos lleva a una calidad de vida pues que va degenerando. Y claro, por eso es importantísimo este tema, porque tiene que ver exactamente con la calidad de vida y bueno, con la felicidad, el nivel de felicidad o de infelicidad con el que vivimos.
Pero déjeme presentarle a nuestros especialistas el día de hoy. Está con nosotros Rosendo Enrique Romero González. Él es psiquiatra, psicoterapeuta por la Universidad de La Habana y además es subdirector de Desarrollo de Personal de Servicios Educativos Integrados al Estado de México. Bienvenido. Bienvenido. Muchas Rosendo. gracias, Marisa. Al contrario. Alejandra Apiquián Guitart es psicóloga organizacional, coordinadora de psicología organizacional de la Universidad Anáhuac de México. Bienvenida también, Alejandra. Gracias. Muchas gracias. Roberto Manuel Rosales Tristán, psiquiatra, especialista en adicciones. Roberto, también bienvenido. Muchas Buenos gracias. días, gracias. Jesús Felipe Uribe, Prado, doctor en psicología e investigador de la Facultad de Psicología de la UNAM. Felipe, también gracias por estar nuevamente aquí. Muy buenos días. Y bueno, saludamos allá en las redes sociales a Óscar Virués. Óscar, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Marisa? Me da mucho gusto saludarte. ¿Qué tal? Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan también aquí en el estudio y saludar a quienes se conectan a través de las redes sociales diariamente aquí en Diálogos en Confianza, tanto en Twitter como Facebook. Quiero recordarles que si desean seguir el programa en vivo a través de internet, la dirección para hacerlo es www.canal11live.tv/internacional para que además se conecten en el momento en que quieran salir de su casa o que se quieran salir tal vez el día de hoy especialmente de su trabajo un rato para ver el programa, lo puedan hacer en vivo a través de internet. ¿no? Así es. Ya tenemos de hecho comentarios, ¿eh? ¿Sí? Sí, rápidamente la gente, fíjate que nuestro, no temor, pero tal vez el desconocimiento de este tema podría ser generalizado. Sin embargo, hay personas que ya lo tienen muy bien identificado y, por ejemplo, tenemos un primer comentario de Almis del Río y dice: trabajar en un lugar que no te gusta solo porque sabes que tu familia depende de ti, ¿cómo hacer para que no te afecte o verle el lado positivo en el trabajo? Pues la única recompensa es saber que a tu familia no le va a faltar nada, pero y al trabajador, al jefe de familia o a la jefa de familia, ¿qué se puede hacer? ¿Qué le falta? Y hay casos más específicos más adelante que ya iremos dando salida desde luego, ¿no? Claro, porque además te digo, es un tema muy interesante. Yo no sé, y ahorita nuestros especialistas nos dirán, qué cantidad de personas verdaderamente están satisfechas en su trabajo, son felices y son productivas. No se puede ser productivo, creo yo, si no estás a gusto y no estás contento con lo que haces. Y hay mucha gente, sé de arquitectos, de licenciados en no sé cuántas cosas, que acaban manejando taxis y haciendo cosas que no es que tenga nada de malo, sino que no es a lo que te quieres dedicar en la vida, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué no empecemos por el principio y vamos a preguntarles a nuestros especialistas qué es esto del burnout y qué palabrita tan chocante? Bueno, en realidad el término burnout es un término, bueno, anglosajón, es una metáfora. Es una metáfora como la poesía, ¿no? Significa quemarse, consumirse. Es un término que no es nuevo. Hace ya 40 años lo acuñó Freudenberg, específicamente, o sea, está relativamente de moda hace tal vez 10 años para acá, pero el término tiene 40 años, incluso se utilizaba ya en los años 60 con otra connotación, la gente que se consumía por mala calidad de vida, sobre todo asociado con drogas. Pero después del 74, Freudenberg pone este término, personas que parece que están bien o que tienen una gran expectativa de que van a estar bien y de pronto se consumen, se queman, se caen. Es una metáfora muy intensa, muy fuerte. Claro. Y lo asoció desde aquel momento con situaciones que tienen que ver con el ambiente laboral. Años después, ya del 81 para acá, algunas personas empezaron a estudiar su relación directa con el estrés laboral. ¿Es lo mismo? No es lo mismo. ¿Estrés? No es lo mismo. El estrés laboral, bueno, el estrés es algo que forma parte de la vida. Incluso la persona que le puso ese nombre, Seeley, decía que carecer totalmente de estrés es estar muerto. Todos vivimos con estrés, todos estamos envueltos en estrés y muchas veces, incluso en el ambiente laboral, el estrés es algo positivo. El estrés a corto plazo te moviliza, constituye un reto al cual tienes que enfrentarte y hay algunas personas que incluso lo dicen, yo trabajo mejor con un poco de estrés, me salen mejor las cosas, me atrevo a más cosas. Te motiva de alguna manera, ¿no? ¿Qué sucede? Que cuando el estrés se mantiene mucho tiempo y sobre todo cuando la persona no tiene la capacidad suficiente para afrontarlo, el estrés puede convertirse en algo mayor, puede llegar a tener distintos niveles, lo que llamamos síndrome de burnout, que no es una enfermedad,
Ok, o sea que el burnout sería como el grado máximo de estrés asociado al trabajo, ¿más o menos? Más o menos, pero tiene mucho que ver con la susceptibilidad personal. O sea, hay personas que pueden tener el mismo nivel de estrés y algunas personas pueden vivir con eso en el trabajo, pueden enfrentarse a eso y no llegan a tener un síndrome de burnout. En cambio, hay personas que a lo mejor en apariencia, con menos niveles de estrés, sí llegan a estos síndromes. ¿Por qué? Porque no tienen o tal vez no perciben en sí mismos la capacidad para afrontarlo. Y Felipe, ¿qué características tiene alguien que nos está viendo ahorita? ¿Cómo puede saber, así como para ir palomeando, si tiene o no tiene este síndrome de burnout? Porque pues se confunde un poco con el estrés y además uno se va acostumbrando así. Completando un poco lo que el doctor dice, efectivamente, el estrés es un fenómeno que se puede decir que es un problema natural, individual, de todo organismo. Y el concepto de burnout se ha desarrollado efectivamente a partir de Fraudenberger en los años 70 y se dice que es una respuesta crónica al estrés, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que, como dijo el doctor, a nivel individual todos tenemos diferentes respuestas. Lo que es muy interesante del concepto de burnout es que se dice que son los ambientes laborales los que son tóxicos para ciertos organismos. Es decir, la diferencia entre estrés y burnout es que el estrés es un problema natural individual y el burnout es un problema organizacional de los ambientes de trabajo y que el organismo responde a ese estrés crónico. Completando también se le conoce en México, en la UNAM, desarrollamos un instrumento que mide precisamente burnout. Y uno de los principales problemas que tuvimos es cómo llamarle al instrumento, al cuestionario. En España le llaman síndrome de quemarse. Cuando pensamos quemarse, en México quemarse tiene que ver más con algo cultural que con estar cansado. Como de que te quemaste con los cuates. Inclusive en España también le llaman el síndrome de Tomás, en alusión a la novela de Milán Kundera, de este hombre que se va quemando por estrés a lo largo de su historia en la película, ¿no? O en la novela. Y en México decidimos llamarle síndrome de desgaste emocional, o síndrome de desgaste profesional, o síndrome de desgaste por el trabajo. ¿Por qué desgaste? Pues porque el equivalente a quemarse es poco a poco voy calentando mi organismo hasta que trueno, ¿no? Que es una característica del estrés, que es, el estrés es bueno, pero con un límite. Y se hace una metáfora de, por ejemplo, lo que resiste un roble o lo que resiste un carrizo. El carrizo, pues, es mucho más flexible y resiste vientos, golpes, mientras que el roble es muy fuerte, pero si llega algo que realmente lo pueda romper, lo rompe y ya no regresa. Porque le falta flexibilidad. Porque le falta flexibilidad. Entonces, el concepto de estrés y por lo tanto el de burnout vienen de estos conceptos de la física. Es decir, cuando hay algo, es un objeto o un organismo que recibe un estresor y este estresor empuja o aplica una fuerza, una presión para romper ese objeto, lo que resiste la ruptura es la respuesta al estrés. Y es ahí de donde deriva mucha de la sintomatología que nosotros identificamos como respuesta al burnout. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que nosotros desarrollamos en la UNAM en algunas investigaciones se asocia mucho a lo que se conoce como síntomas psicosomáticos. Los síntomas psicosomáticos tienen que ver básicamente, según el DSM-4, ahora 5, trastornos de sueño, en muchas variedades, si quieres más adelante hablamos de sus diferencias, trastornos de dolor, que va desde los dolores naturales hasta la fibromialgia, por ejemplo. Era lo que te decía, la fibromialgia se me hace que está muy asociada al estrés constante, ¿no? Digamos que eso sí sería uno de los extremos del dolor, que además médicamente todavía tiene muchas dudas, ¿no? La fibromialgia, para tu auditorio, sería un dolor físico que cuando se hacen estudios médicos, los médicos no logran determinar un diagnóstico muy preciso. Pero es gente que se siente muy cansada, que le duele todo el cuerpo, que las articulaciones llegan a doler también. Otro de los trastornos que también se identifican mucho a esto son los trastornos gastrointestinales,
que van desde úlceras pépticas hasta cáncer, ¿no? Puede ser, digamos, los extremos. Trastornos también psicosomáticos de orden sexual. Podría estar incluyendo a ciertas edades, desde luego, variantes, desde eyaculación precoz y a ciertas edades también disfunción eréctil, por ejemplo, anorgasmia. Inclusive en los trastornos de dolor entrarían también dolor coital, es decir, hay muchos dolores de cabeza, desde luego, ¿no? Otro de los trastornos importantes son los que se conocen como trastornos psiconeuróticos, que podrían ser obsesividades, desde las más normales hasta las extremas, y compulsiones, ¿no? Felipe, pues te interrumpo ahí y mientras tanto, pues ya nos asustaron a todos porque yo creo que todos entramos en esa categoría, ¿no? Entonces, ¿cómo saber si es por tu vida familiar o por tu vida laboral que está uno así? Entonces, vamos a seguir platicando de esto porque yo creo que todavía hay mucho de dónde indagarle al tema. Llámenos, comuníquese con nosotros. Vamos a una pausa rapidísimo, pero regresamos a aclarar todas sus dudas. La mejor arma contra el estrés es nuestra capacidad de elección entre un pensamiento y otro. William James, filósofo estadounidense. El momento yo no sabría cuándo fue, porque yo empecé a tratarme con la doctora, que fue la que me ayudó a descubrir realmente que yo tenía problemas de ansiedad derivados del estrés por un tema del tabaco, ¿no? Yo fumaba muchísimo y realmente a mí lo que me motivó a ir con ella fue el tema del cigarro. Pero realmente mi problema era más como de ataques de ansiedad, de que de un momento a otro, de no tener hambre a comer y no saciarme nunca, ¿no? O sea, poderme comer una cantidad absurda de lo que fuera y seguir comiendo y seguir comiendo y seguir comiendo y de repente pasar 2, 3 días en los que apenas probaba yo comida, ¿no? Y platicando con la doctora, pues todo esto fue a raíz del estrés. Fueron ciertas circunstancias en mi vida que se fueron dando, el trabajo, ¿no? Yo decido poner mi propia empresa y la presión de estar solo, de tener el respaldo de una empresa. Terminé una relación personal que fue un poco fuerte, me salí de casa de mis padres, o sea, se juntaron como varios factores que a la larga, pues bueno, me hicieron tener unos episodios muy fuertes de ansiedad, todo derivado del estrés en el que yo vivía, ¿no? Al yo tener claro qué es lo que estaba pasando, la doctora me empezó a ayudar como a tener las herramientas para confrontarlo, como a tener el valor de confrontarlo, como a saber cómo reaccionar, ¿no? Desafortunadamente, por el ritmo de vida que llevamos y todas estas situaciones, no puede uno decir que está librado del estrés o que ya se salvó, pero ya sé manejarlo, ya no me dan estos ataques tan fuertes de ansiedad, ya no me siento como presionado, ¿sí me entiendes? O sea, eso es lo mejor de todo, que yo aprendí que ni está tan mal fumarme un cigarro de vez en cuando, que yo puedo hacerlo. O sea, si de repente tengo un problema muy fuerte, el estrés, pues, como te digo, está ahí todos los días. Si de repente no dejarme llevar por los ataques de ansiedad, porque si no se vuelve un círculo vicioso, ¿no? Se vuelve, o sea, te entran los ataques de ansiedad, entonces el estrés se vuelve mucho más fuerte. Pues total, estar más tranquilo. O sea, sí estás estresado, pero el estar estresado no es necesariamente estar como loco, creo yo. O sea, esa es la experiencia o el aprendizaje que yo me llevé de esto, ¿no? O sea, que el estar estresado no es estar enojado o estar de mala cara, sino tienes una preocupación, tienes un problema que tienes que salir adelante y es muy válido, ¿no? Que tengas problemas en la vida, siempre se van a presentar, pero el estar estresado no necesariamente me lleva a autodestruirme o me lleva a entrar en estas situaciones incontrolables. No es así. Y no necesariamente me tiene que llevar a estallar o a manifestar ese estrés como de película que todo el mundo ve, ¿no? Que es como el que se estresa y se jala los pelos. No necesariamente. Y yo creo que eso es lo que aprendí de esto y lo que me ayuda a controlarme. Qué interesante, y además tenemos más testimonios que nos hablan sobre cómo viven este estrés laboral.
llevado hasta el punto del burnout que estábamos comentando hace un momento. Pero fíjese que nos quedamos en esta cuestión de, no sé si le pasó a usted también, de que pues la mayoría de los síntomas que nos dicen, todos los hemos sentido. ¿A quién no le ha dolido la cabeza? ¿A quién no se levanta cansado de repente? ¿Quién no está harto o harta de su rutina? En fin, una serie de cosas que ya me preocupé, Alejandra, porque pues todos lo vivimos, ¿no? Claro. El estrés está presente en nuestras vidas. Obviamente sabemos que es un estímulo. El problema es cuando este estrés te rebasa y entonces tú ya no tienes las suficientes herramientas para hacerle frente. Ahí es cuando ya estamos hablando de una patología. Como veíamos ahorita en el testimonio, él hablaba de, bueno, pues ahora sí que se le vino el mundo encima y su forma de reaccionar fue fumar más, dejar de comer, dejar de dormir, y obviamente esto va creando un círculo vicioso que nos lleva precisamente pues, a ciertas conductas autodestructivas incluso, ¿no? Hemos visto que gente que tiene mucho estrés cree que con beber, ¿no?, va a liberar el estrés, y cuando volteamos a ver ya tiene una adicción al alcohol, ¿no? Entonces, y esto tiene que ver con que no tienes las herramientas para hacerle frente al estrés, ¿no? Y obviamente si en el trabajo tú te sientes rebasado, te sientes desbordado, pues obviamente empiezas a tener ciertas actitudes que te llevan a un estrés crónico y que evidentemente te van a terminar enfermando. Ahora, aquí en el caso del testimonio, bueno, pues él tiene su propia compañía y entonces él está estresado por eso, porque no tiene el respaldo de una compañía. Pero, ¿qué pasa con las personas que sí trabajan en una empresa y que se sienten terriblemente presionados? ¿Es culpa, bueno, no hablar de culpas, sino es responsabilidad de la empresa el que el empleado se sienta tan tenso, o es una cuestión personal que te hace más o menos adaptable a las circunstancias? Claro. En este sentido, yo creo que es muy importante retomar que al hablar de una salud de emociones, de pensamiento, vamos a estar en un juego constante con nuestro entorno. Es decir, a pesar de que tenemos empresas o tenemos instituciones altamente demandantes o con algunos detalles, son ciertas personas las que son vulnerables. Entonces, aquí podemos observar que la persona que puede tener un riesgo para desarrollar este síndrome puede pasar por diferentes etapas que no son lineales. Cada personalidad lo vive de una forma diferente. O sea, no es responsabilidad de la empresa, por más exigente o tremenda. Es una interacción, pero requerimos que la persona sea vulnerable. Tenemos pacientes que nos platican, doctor, yo empecé con todo el entusiasmo, pensé que iba a cambiar, iba a aportar todo, empecé a dar el todo. Entonces aquí tenemos una persona que nos describe un deseo del control y a través de él una satisfacción. Y aquí podemos empezar a observar frustraciones, la capacidad de adaptación, la metáfora que comentaba Felipe respecto al carrizo versus el roble, la flexibilidad. Un paciente que nosotros tenemos que dice, pues bueno, no puedo lograr esto, pero lo voy a lograr más adelante, o aunque sea logré la mitad de mi meta, tiene hasta cierto punto una resistencia. Sin embargo, el paciente que polariza su pensamiento y lo ve del todo o nada, empieza a presentar una frustración. Y aquí es donde empezamos a ver que el sentido de realización del trabajo entra en cuestionamiento. Es que fíjate que es un punto muy vulnerable para todos los seres humanos, porque de alguna manera es que voy a decir una cosa que ahorita van a llover a criticarme y a enojarse, pero yo decir, de alguna manera eres lo que haces y eres a lo que te dedicas. Yo sé que en el fondo y espiritualmente hablando somos mucho más que aquello en lo que nos desempeñamos, pero como que la cara a la vida, la cara a la sociedad que uno da, es aquello a lo que te dedicas y en donde trabajas, y además que pasas muchas horas de tu vida metido en esos lugares. Cuando no eres reconocido, cuando no eres aceptado, cuando no eres pues apapachado, digamos, por el lugar en donde trabajas, es duro, es difícil. Pero ahí creo que un elemento que tener muy importante es la característica en sí del propio síndrome de burnout. Sabemos que el estrés, y ya nuestro colega estaba explicándolo muy bien, tiene que ver con una incapacidad para enfrentarse a algo. O sea, hay una obstrucción en lo que es una necesidad, para decirlo así.
si la necesidad es vital, si es muy importante, y tú ahora, Marisa, estás señalando algo significativo, el trabajo para muchos de nosotros es un área de realización individual, de proyección, incluso de expectativa, de rol ante la sociedad y ante la familia muy importante. Sí. Nos hacemos una expectativa de lo que podemos lograr. ¿Qué pasa cuando lo que yo espero lograr en mi trabajo, de pronto tengo la percepción de que o no voy a ser capaz de lograrlo o las condiciones del trabajo me lo impiden? Entonces, en ese momento la persona empieza a sentir todo este malestar que mis compañeros estaban señalando. Este malestar va pasando por grados. De hecho, en el síndrome de burnout es tridimensional, se habla de 3 elementos. El agotamiento, que hablamos de agotamiento laboral, tanto físico como mental, emocional. Es emocional. Sumamente importante. Ese es el más relevante. Sí. El sentido de autoeficacia, de autorrealización, de poder hacer las cosas, que también puede disminuir, y la eficiencia laboral disminuye. Claro. Por eso el burnout también tiene una importancia en la productividad y en los resultados de las organizaciones. Sí. Si la empresa no lo ve, si el organismo no lo ve, hay trabajadores que se vuelven grises, se apagan, su productividad disminuye considerablemente, pero además del agotamiento emocional, además de esta disminución de la autoeficacia, lo que puede suceder es que la persona se derrumbe. La persona diga, ¿para qué forzarme? A veces es... tanta gente lo dice, ¿no? La verdad. Indiferencia, a veces es cinismo. Hay mucha literatura que habla de cinismo como tal. Se le llama de distintas formas, pero es esa parte. Es el post ya para qué. Es como una carrera. En un maratón, tú entras al trabajo y estás en la carrera, estás dentro del maratón. Y te sientes bien aunque no seas el primero. Pero de pronto sientes que te vas a quedar muy atrás. A lo mejor es cierto, a lo mejor no. Empiezas a ver que otros pasan adelante. A lo mejor con mérito, a lo mejor sin mérito. Simplemente porque así se van dando las cosas. ¿Qué hace la persona? Trata de acelerar el paso. Sí. Si siente que no puede, o abandona la carrera, o dice, no importa ser el último, o se esfuerza tanto que rueda, que se cae. Y son las enfermedades psicosomáticas, los síntomas y signos que hace un momento se referían, hipertensión, todo, cefalea, ¿no? Lo que sea. baja inmune. Bueno, sí, efectivamente la literatura apunta hacia eso, pero sí hay diferencias de conceptualización cuando es estrés y es burnout. El burnout es concretamente el ambiente laboral lo que ocasiona el malestar. Y, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo tiene al burnout como dentro de los famosos factores psicosociales. Los factores psicosociales, definidos por la OIT y la OMS, tienen que ver con la percepción de bienestar. Entonces, estoy de acuerdo que hay organismos que resisten más o menos. Efectivamente, hay quienes pueden llegar en primer lugar y quienes pueden llegar en último. Lo que debe garantizar la empresa es que así tengas el organismo más débil, no te mueras. O aunque tengas el organismo más fuerte, no te enfermes por ese estrés. Entonces, según la Organización Internacional del Trabajo, sí es responsabilidad empresarial el mantener en salud a sus trabajadores. Y voy a poner un ejemplo. En cualquier empresa tienen automóviles, de cualquier tipo de motor y de cualquier potencia. Todos los mandan a mantenimiento. Hay un periodo, hay un manual, hay una agencia que les da el mantenimiento y no dura más el que es más potente, simplemente duran de acuerdo al uso de los automóviles. Lo que la OIT dice es que igual habría que tratar a los trabajadores, o sea, independientemente de su capacidad en términos biológicos, el ambiente debería de dar, entre comillas, mantenimiento para que la gente esté sana. Y recordar que la OMS dice que salud mental no solo es la ausencia de enfermedad, sino la percepción de bienestar, incluyendo trabajo, familia y sociedad. ¿Y qué es que la empresa se encargue de la salud del trabajador? No me los imagino repartiendo verduras y manzanas. Que así como le dan capacitación, también le den herramientas para manejo del estrés, que así como le dan cursos de calidad, también le den herramientas para manejo del tiempo
Y por ejemplo, en muchas empresas te dicen, pues te di vacaciones. Darle mantenimiento a la gente no es darle 8 o 10 días al año. Es tratarlo bien, que es un poco lo que tú planteabas, con buenos climas laborales. Eso te iba a decir, el ambiente laboral, que también es muy importante. Quiero hacer un comentario rapidísimo porque nos escribe Magda Cisneros y tomó como si hubiera sido despectivo el comentario que yo hice de que hay muchos profesionistas que no pueden dedicarse a lo que estudiaron y a lo que querrían hacer, y algunos acaban o en taxis o vendiendo tacos o poniendo sus propios changarros, lo que sea. No lo digo en término despectivo. Cuando la gente es feliz haciendo lo que hace, es maravilloso. Lo que es terrible es que tú quieras o estudies para algo y tengas que dedicarte a otra cosa. Claro. Eso produce mucha frustración. Y por eso yo siento que en México estamos muchos muy frustrados, porque habiendo querido dedicarnos a una cosa, estamos haciendo completamente otra que no nos satisface. El otro día me dio mucho gusto encontrar a una mujer en un baño, de esas que cuidan los baños, en un restaurante, y que nos saludamos ahí y yo le decía que sí estaba contenta en su trabajo, que porque hoy íbamos a hacer este programa sobre el agotamiento laboral. Y ella me dijo, no, yo estoy feliz, me encanta mi trabajo y me siento muy satisfecha de hacerlo. Me encantó, y la señora limpia baños y está contenta con su trabajo porque la tratan bien y le va bien. En fin, vamos rapidísimo a una pausa y regresando seguimos platicando de esto. Tenemos testimonios muy interesantes que vamos a ver qué es lo que les pasa dentro de sus áreas laborales y por qué se sienten así. Llámenos, comuníquese con nosotros, que también vamos en un momento más a responder todas sus llamadas. Aquí estamos para servir a través de las redes sociales y regresamos rapidísimo. No se vayan. Disculpa, Miranda. ¡Muévete! No entiendo por qué es tan difícil confirmar una cita. Lo siento mucho, Miranda. Lo confirmé anoche y Los creí detalles que... de tu incompetencia no me interesan. Parece ficción, pero en realidad es mucho más allá de lo cotidiano. Jesús Barroso nos hace 2 comentarios citando a Facundo Cabral muy interesantes. Y nos dice el primero, el que hace lo que ama está benditamente condenado al éxito. Y el otro, el que trabaja en algo que no le gusta, aunque trabaje todo el día, es un desempleado. Volvemos después de esta pausa. Mi nombre es Dali García, tengo 37 años. Yo comencé como secretaria ejecutiva con la pretensión de alcanzar un puesto más. Comencé a tomarme varias atribuciones en el despacho para poder ir ascendiendo. Para yo cubrir todas estas expectativas que tenían puestas en mí, pues tenía la mala costumbre de colocarme el teléfono entre el oído y el hombro, como lo hacemos muchos. Esta postura y el estar constantemente en la computadora, inclinada con el teléfono, pues ha derivado en una lumbalgia crónica, en un trastorno temporomandibular, el cual me impide abrir la boca demasiado, causa mucho dolor. La lumbalgia crónica de igual forma me impide el movimiento de una manera estable. También tengo fibromialgia, que es parte del estrés laboral. Físicamente, todas estas enfermedades no se ven. En apariencia nos vemos sanos, nos vemos bien. Todo esto ya no me ha permitido a mí volverme a incorporar al mundo laboral.
Desgraciadamente las instituciones médicas como el IMSS no reconocen estas enfermedades como incapacitantes o invalidantes, de tal manera que nos vemos tirados a nuestra suerte porque nos quedamos sin servicio médico, sin medicamentos, sin un trabajo y sin el apoyo de nadie. O sea, contamos únicamente con familia y amistad para poder salir adelante y poder sobrellevar la enfermedad y los costos que ella implica. Todo el estrés laboral repercutió de esta manera en lumbalgia crónica, fibromialgia, síndrome de trastorno temporomandibular, pérdida de facultades cognitivas porque yo al presionarme y consumir medicamento para sobrellevar el estrés que había en ese momento, pues dañé cognitivamente mis facultades. Wow, miren nada más. Y estábamos aquí comentando precisamente cuando ella dice que el seguro no reconoce, me decías, Felipe, que es la Secretaría del Trabajo. En realidad, la Organización Internacional del Trabajo hace acuerdos con todos los países y los países aceptan una lista de enfermedades laborales y justamente el estrés está ya reconocido, pero no todos sus derivados, o sea, fibromialgia, problemas cognitivos, desafortunadamente en México no están reconocidos directamente como una enfermedad laboral. Entonces, obviamente, no solo el IMSS, sino cualquier otro hospital, pues por legalidad no pueden reconocerlos, ¿no? Claro. Es un problema más legal que médico. Ok. Y vamos con Óscar Virués, que tenemos muchísimas llamadas por ahí, mucha participación. Mucho estrés también. Mucho estrés. Fíjate que Isa Orihuela, este es un comentario bastante extenso, pero me parece bien importante leerlo. Dice, después de 20 años de servicio en el área de urgencias en el servicio de trauma choque, que por sí solo el trabajo ya me parece bastante estresante, donde nunca he faltado, llegado tarde o tomado incapacidad alguna, de levantar pesas y de realizar todas las actividades domésticas propias de un papá soltero con 2 hijos, mi cansancio es extremo. Pensé que era depresión, así que visité a una psicóloga quien en la 5ª sesión me diagnosticó burnout. Acudí al ISSSTE y el médico ni siquiera sabía qué era eso. Le pedí que me refiriera a la clínica de especialidades. En ella me dijeron que aún no se reconocía la existencia del síndrome y no estaba en el catálogo de afecciones incapacitantes o discapacitantes. Así que me enviaron a casita con 2 palmaditas en la espalda y un no sea flojito y póngase a trabajar. Ándale. ¿No? Que es lo que hablamos precisamente. O sea, esta además pues discriminación, porque efectivamente no solamente ya estás diagnosticado, sino es no seas flojo, se te señala como si no cumplieras con tus labores. Sí. Pero bueno, más comentarios. En Twitter nos dice Norma Erika Gorostiola, el estrés del jefe de familia afecta también directamente a todos los integrantes de la familia. En mi caso, es algo que nos ha afectado en la relación de pareja y familiar. Mi pregunta es, si en dado caso procede una demanda de acoso laboral en contra de un jefe hostil, o cómo podemos ayudarle a nuestras parejas si presentan precisamente este síndrome. Nos dice también Obscura Dama, es muy feo ir a trabajar sin ánimo y cuando te hacen mobbing es mucho peor y muy desgastante. Yo me deprimía muchísimo, que este es otro término que tiene que ver con ¿Qué es el mobbing? trabajo. No, el mobbing sí es algo totalmente diferente, vaya, tiene mucha relación porque finalmente provoca estrés, pero el mobbing es violencia psicológica, esto es acosamiento, cuando tu jefe o tus compañeros de trabajo o incluso subordinados acosan a una persona. Y obviamente esto le causa estrés. Mobbing se dice. Mobbing, pero ese es de alguna manera un tema de violencia psicológica y el burnout tiene que ver con el estrés y el desgaste profesional. Claro. Que tú mismo obviamente pues, estás desbordado porque las demandas laborales exceden pues ahora sí que toda tu energía y tienes que hacer a lo mejor muchísimo trabajo y terminas desgastado y empiezas a perder energía y viene, pues lo primero que te pasa es esta fatiga crónica, ¿no? Claro. Porque trabajas y trabajas pero no avanzas, siempre hay demasiadas demandas. Y no hay nada más feo que estar desmotivado, ¿no? Claro. Ahora, te desensibiliza también. Probablemente tu jefe sea hostil al solicitarte las cosas. De eso a que te esté hostigando o que te esté acosando psicológicamente para que renuncies, para que te vayas o para que demuestres tu incapacidad,
ese sería el tema del mobbing. Mientras que el burnout es, bueno, pues tenemos que trabajar y no alcanzan 8 horas de trabajo, pues nos quedamos 12. Pero ¿no? el mobbing entonces produce también estrés y Sí, produce sí, por burnout supuesto. también, ¿no? Pero ¿qué tal las palabritas, ¿no? Hay que aprendérselas, Bueno, hay que aprendérselas. El mobbing puede provocar burnout, pero no es en una No es. relación directa. No, claro. Tiene- Ahí me Pero parece si muy estás siendo interesante. hostigado por tu jefe y si estás siendo Puede ser un maltratado, factor, pues, por supuesto que... ¿eh? Pero lo que me pareció muy interesante de los comentarios es que señalan varios de los elementos que se consideran como que aumentan la vulnerabilidad. Ujú. Por ejemplo, los estudios que se han realizado, aquí en México nosotros hemos realizado algunos estudios con una ¿Y qué universidad dicen? privada, con el Tecnológico de Monterrey. Hicimos uno hace ya algunos años, hace como 5 o 6 años, en el cual era en relación con el género. Ujú. Y encontramos que era en nuestro estudio, utilizando otro inventario, el inventario de Maslach, Leiter, Maslach y Jackson, que las mujeres en situaciones similares de trabajo eran más susceptibles al burnout que los hombres. Y encontramos una serie de factores que creo que muchos conocemos, ¿no? La doble jornada, el que, como decía Golda Meir, aunque a algunos no les guste que la mencionemos, la mujer para lograr lo mismo que el hombre tiene que tener el doble de esfuerzo, el doble de talento y a veces ni así. Entonces, son factores, por ejemplo, el género influye. Otro elemento que se señalaba, que nos leyeron hace un rato, que es muy interesante, tiene que ver con la antigüedad. Incluso hay un trabajo que ustedes tenían por acá, que titulamos La antigüedad quema, como pregunta, porque aunque La rutina, el cansancio. a veces los años haciendo lo mismo y de pronto no logrando las expectativas necesarias, vemos que quema. La gente dice... Pero contradictoriamente, en algunos estudios que hemos hecho con estos instrumentos que hemos hecho ya en la UNAM, de mexicanos y para mexicanos, hemos encontrado que es una curva. A mayor edad, hasta como por los 40, sí hay más burnout y luego decae. Decae, claro. Lo que nosotros encontramos en estudios de la UNAM del año pasado es que los que más burnout están padeciendo son los jóvenes. Los jóvenes, porque las posibles explicaciones que estamos encontrando tienen que ver pues con la competencia en la que se están sometiendo por los escasos puestos de trabajo y sobre todo porque los empleos no son bien remunerados. Entonces, a veces lo que pasa es que la gente tiene trabajo pero gana muy poco, entonces se estresa más, ¿no? Y parece ser que es un fenómeno mucho más particular de jóvenes. Además, claro, si no estás bien remunerado, se quitan las ganas de trabajar, ¿no? Y además mucha gente al principio, no tiene motivación. Y al principio de tu carrera, cuando estás, ahora sí que con las expectativas en alto, con toda la ilusión, y de pronto llegas a un lugar de trabajo en donde dices, pues esto no es lo mío. Y entonces empiezan a cuestionar incluso su propia vocación, de ¿habré estudiado lo correcto? ¿Habré hecho lo correcto? Y eso finalmente viene ese desgaste profesional. Al inicio de la carrera profesional ves mucha gente que termina por abandonar precisamente su profesión y dedicarse a otra cosa totalmente diferente por desgaste profesional. Que era lo que te decía, y por eso estamos luego todos frustradotes, ¿no? Exacto. Ahora, con relación a esto de la frustración, te decía yo en el intermedio, en España encontraron una explicación muy interesante. Un amigo mío de la Universidad de Valencia, que se llama Pedro Gil Monte, él encontró dos cosas interesantes. Él primero estudió por qué los profesionistas, él hizo un estudio con profesionistas, por qué después de estar muy entusiasmados con su profesión decaen con burnout. Y él encontró que son las expectativas que se levantan cuando uno quiere estudiar una profesión. Y él decía, hacía a manera de chiste, ¿no? Uno ve Doctor House y entonces todos los que quieren estudiar medicina creen que estudiar medicina es ser como Doctor House. Y cuando llegan a la realidad se dan cuenta que hay que empezar como 40 pisos abajo de Doctor House, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué implica esto? Una gran frustración, una gran decepción. Y esto tiene que ver con los 3 elementos del burnout que se comentaban hace un rato. Desgaste emocional. Es decir, en la mañana suena el despertador y no puedo moverme, ¿sí? Emocionalmente no quiero ir a trabajar. La segunda es la despersonalización o el cinismo. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque una manera de protegerme frente a un trabajo frustrante es
despersonalizarme. Es aquel médico que ya no me ve a los ojos, es aquel cajero que me avienta el dinero, y en realidad uno puede decir qué médico tan frustrado, qué cajero tan mal educado, pero en realidad lo que están haciendo es protegerse, ¿sí? Y como consecuencia de esto va la insatisfacción del logro o la falta de autorrealización. En España este amigo encontró un cuarto factor, que era la culpa. Es decir, antes de despersonalizarse, la gente siente culpa. ¿Por qué? Pues porque no soy productivo, porque no soy satisfecho y porque disminuyo mi compromiso con la empresa. Entonces, una de las grandes conclusiones en los modelos explicativos de burnout con la satisfacción laboral es la pérdida de compromiso y, por un lado, los trastornos psicosomáticos. Claro. Ahora, Felipe. sobre la antigüedad que hablábamos de, porque yo también he encontrado en algunas investigaciones que sí, la gente que tiene mucha antigüedad también está quemada. Y esto tiene que ver con las pocas oportunidades organizacionales que se te brindan para crecer. Aquí veíamos en el testimonio cómo la chiquilla decía, yo quería crecer, ¿no? Y entonces me llené de trabajo, etcétera. Pero llega un momento en que una persona, después de 20 o 30 años de estar en una empresa, ya la congelaron. Entonces, ¿qué pasa? Todos los días te levantas con las ganas de no ir a trabajar, pero sabes que no puedes dejar tu trabajo porque al final de cuentas, ¿quién te va a pagar toda esa experiencia que tú ya acumulaste ahí? Sí. ¿No? Y salir a lo mejor a los 50 años a buscar trabajo, nadie te lo va a dar. Y entonces aquí es donde vienen las organizaciones, el papel que tenemos como desarrolladores de talentos. O sea, no podemos pensar que una persona que entra a trabajar con nosotros a los 30 años, ¿no? Va a durar con nosotros hasta los 65 que se jubile, haciendo exactamente lo mismo. Sí, entonces, terrible. la gente también termina desgastada porque ya su trabajo no lo está llenando. Eso tiene que ver con la época moderna, porque yo me acuerdo que antes sí se subía de puesto. Claro. Sí había como que ibas escalando, te ibas ganando un lugar y la gente subía. Ahora la gente no se mueve de su lugar. Las situaciones adversas y la cronicidad, que es lo que define al síndrome, nos puede ayudar a comprender cómo las llamadas y los testimonios que nos han dado es un proceso que se va instalando. Es decir, sí encontramos los síntomas, evidentemente que estamos hablando, el agotamiento, el ya no me quiero levantar, me siento rebasado, estoy irritado, trato de distanciarme, no logro mi ideal. Y cuando nosotros observamos que estos síntomas llegan a tener una intensidad tan importante como el caso que se reportó que es incapacitante, aquí sí es muy importante distinguir si ya estamos encontrando datos incipientes de enfermedad o de psicopatología. Como bien ya se comentó, el burnout no es patología, es una dificultad para adaptarse. Sin embargo, tiene que ver precisamente de las circunstancias, lo que la persona hace. La persona regularmente intenta compensar, encontrar vías alternas, y aquí es donde también surgen situaciones de peligro. El primer testimonial en video que pasaron, la persona comenta que tuvo que hacer uso de medicamentos para limitar el dolor y ella platica que tuvo un impacto en sus funciones cognitivas. Trabajadores encontramos que incrementan consumo de tabaco precisamente como un distractor y como un agente para manejar la ansiedad. Incrementan el consumo de las bebidas alcohólicas, se incrementan el consumo de bebidas estimulantes, trabajadores que tienen que estar alertas, el uso de medicamentos tipo Ritalin, anfetaminas, etc., el uso de cualquier tipo de circunstancia, y la persona ya lo hace en un intento para compensar. Cuando esto pasa de una forma crónica, vamos a ver una salud que se colapsa. Y aquí podemos observar cómo sí, de inicio el burnout desencadena los ataques de pánico que comentaba una de las primeras cápsulas, un cuadro depresivo, pero ya no estamos hablando del burnout, estamos hablando de las complicaciones y consecuencias que esto tiene, terribles. Vamos a una pausa y regresamos con más. Comuníquese con nosotros, estamos a través de las redes sociales, Facebook, Twitter y mucho más, y invitarlos, Óscar Virués. Así es, tenemos una llamada, por ejemplo, de Cuenca. Dice, mi esposo es ingeniero arquitecto en la empresa Homex, no tiene hora de entrada, tiene hora de entrada más no de salida, está muy deprimido.
Bueno, continuamos con esta llamada porque está extensa pero muy interesante, así que no se vayan para conocer esta situación que es la comuna de la muchos. Busca un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida. Confucio, pensador chino. Máscaras, trajes coloridos, música, baile, tradición, todo esto tienen los carnavales y en nuestro país, en distintos estados de la República, se dan durante todo el año. Pero en el DF tampoco es la excepción. ¿Sabías tú cuántos carnavales, por ejemplo, se realizan alrededor de las delegaciones que tenemos en el Distrito Federal? Bueno, pues hay varios, así que de eso mañana hablaremos aquí en Diálogos en Confianza. No te puedes perder este programa a las 9:30 de la mañana para enterarte de todas las actividades y todo lo que se hace dentro de los carnavales. Así que mañana 9:30 con Fernanda Tapia. A continuación, vamos a ver un resumen de lo que ha sucedido hasta este momento. El término burn out es un término, bueno, anglosajón, significa quemarse, consumirse. Está relativamente de moda hace tal vez 10 años para acá, pero el término tiene 40 años. Freudenberg pone este término. Personas que parece que están bien o que tienen una gran expectativa de que van a estar bien y de pronto se consumen, se queman, se caen. El estrés es un fenómeno que se puede decir que es un problema natural, individual, de todo organismo. Que se dice que son los ambientes laborales los que son tóxicos para ciertos organismos. La diferencia entre estrés y burnout es que el estrés es un problema natural individual y el burnout es un problema organizacional de los ambientes de trabajo, y en México decidimos llamarle síndrome de desgaste emocional o síndrome de desgaste profesional o síndrome de desgaste por el trabajo. El estrés es bueno, pero con un límite. Se asocia mucho a lo que se conoce como síntomas psicosomáticos. El burnout es concretamente el ambiente laboral lo que ocasiona el malestar. Buenos días, Miranda. Comunícame con Isaac. No veo mi desayuno. ¿Dónde están mis huevos? Quiero mis huevos. ¡Ahí va el golpe! Recoge las fotografías de lencería. Que revisen los frenos de mi auto. ¿Dónde está el papel que tenía en mi mano ayer en la mañana? Las niñas necesitan tablas para surfear o tablas boogie para la primavera. Hola. Las gemelas también quieren sandalias. Recoge mis zapatos de Blahnik y después ve por Patricia. ¿Quién es? ¡Buena niña, buena niña, buena niña! Compra la mesa que me gustó en la tienda de la calle Madison. Haz reservaciones para cenar esta noche con Masita. Compra la mesa que me gustó en la tienda de la calle Madison. No es todo para las 9, niña. ¿Te parece familiar? ¿Algún recuerdo tal vez? Pues eso es lo que pasa en muchos trabajos. Una persona incluso nos compartía en Twitter, bueno, ¿cómo estaré de estresada? Que hasta los estoy viendo en mi trabajo. Pues sí, efectivamente. Y tenemos, bueno, en el bloque anterior yo me quedé con una llamada pendiente. Cuenca nos dice, mi esposo es ingeniero, arquitecto en la empresa Homex. Tiene hora de entrada, más no de salida. Está muy deprimido, no se quiere levantar, le duele todo el tiempo la cabeza. No quiere hablar, le duele el estómago, dice que siente el cuerpo pesado, llora de repente, no tiene apetito y le duelen las rodillas. Le deben 5 quincenas y su aguinaldo. No quiere levantar una denuncia porque dice que no podría con otro problema más. Está desesperado porque los gastos se le juntan. ¿Qué hago? ¿Cómo le puedo ayudar? Y creo que no es la primera vez que escuchamos esta situación. Tal vez lo peor es que se vuelva cada vez más común y que entonces estas condiciones laborales pudieran parecer como parejas para todo el mundo, pero no es así. Y además que digamos todos, pero hay que cuidar la chamba. Pero ¿en qué puede desencadenar todo este tipo de cuestiones? Bueno, les leo más llamadas telefónicas. Nos dice Javier, yo he trabajado por varios años en algo que no me gusta y me canso mucho. Quiero saber si el cansancio es físico o emocional, o tal vez se puedan presentar ambos. Ángeles Díaz, ¿cómo ayudar a los maestros que padecen seguramente este síndrome cuando sus condiciones laborales también no son buenas? Alicia Vallejo, ahora también hay mucho estrés por los horarios tan prolongados. Los trabajos son todo el día, o como decíamos en el corte anteriormente, mediodía, o sea, 12 horas.
y no tienen tiempo de hacer sus actividades personales absolutamente nadie. Además, agregaba hace rato también alguien por acá por Facebook que simplemente el tiempo, en Twitter más bien, simplemente el tiempo que nosotros utilizamos para transportarnos de nuestras casas a nuestro trabajo ya de por sí es bastante estresante. Teresa Blanco, los empleados bancarios tienen mucho estrés y son tratados además con groserías. Hay muchos otros empleos donde el contacto con el público a veces es muy hostil. En Facebook nos dice, perdonen por el estrés, pero así andamos entre todos. En Facebook nos dice Serena Aquino, mi esposo ya se siente así en este momento en el trabajo. Se encontraba antes muy bien hasta que le realizaron movimientos de personal y comenzaron chismes y chismes que lo tienen harto. Ya está en busca de otro empleo, solo espera terminar un proyecto que tenía y se sale. Ha cambiado o hemos cambiado de casa, no quiere hacer nada, solo quiere dormir. Anda con un humor de los 1000 demonios. La verdad, yo ya quiero que termine y que se salga de ahí. El ambiente de su trabajo es bastante pesado actualmente. Y este último, Azael Lugardo, una pregunta muy importante. En un trabajo donde hay un equipo y todos con la misma meta a alcanzar, ¿por qué unos presentan los síntomas y otros no? ¿A qué se debe esto? Yo trabajé en un call center y la forma de medir el desempeño ocasiona un estrés. No es fácil dejar un trabajo y por eso aguantamos todo. ¿Qué medidas pueden tomar las empresas para proteger la salud mental de sus trabajadores? Bueno, a todas y todos, muchísimas gracias por sus llamadas. Oye, muy buenas preguntas todas, porque representan de alguna manera lo que todos vivimos en algunos momentos, en algunos trabajos en donde nos sentimos así. Y yo creo que hay muchas cosas que tienen que ver con la forma en la que nos sentimos. Una de ellas, evidentemente, es también los compañeros de trabajo, ¿no? Los chismes, como comentaban hace un rato también, los chismes, las malas ondas entre unos y otros, el no saber trabajar en equipo. Pero yo me imagino que también, y ahora al ratito que vayamos con nuestros especialistas que nos contesten, también tiene que ver con el lugar físico en donde estamos trabajando. Ahora estos edificios que inteligentes, luego son edificios que no tienen ventanas, que todo es pues raro, ¿no? O que sientes mucho calor o tienes mucho frío porque todo el tiempo están prendidos los aires acondicionados o no hay la ventilación correcta. En fin, también tiene que ver con el espacio físico en donde desarrollas tu trabajo. Pero ahorita vamos para allá con ustedes con eso porque tenemos testimonios aquí. Está con nosotros, ¿cómo te llamas? Adriana Ocampo. Adriana, ¿y tú sufriste burnout? Sí, claro, déjame comentarte, Marisa. Hace yo tengo una empresa de capacitación y resulta que ya por una estabilidad económica entro a una empresa a laborar como gerente de recursos humanos. De repente, pues obviamente muy motivada, muy padre toda esta cuestión y yo dije, yo voy para la gerencia como tal. Y resulta que cuando, pues ya tú sabes, en gerencia de recursos humanos, pues todo te llega, ¿no? Entonces era de que crisis de ansiedad, el ibuprofeno me duraba una semana, baja de azúcar, se me desmayaban, y yo decía, ¿qué está pasando aquí, no? Ajá. Empiezo, ya sabes, el DNC, ver cómo está toda esta cuestión organizacional, y me doy cuenta de muchas fallas como tal. Empiezo con la capacitación, como decían nuestros especialistas, y me doy cuenta que hasta los mismos que toman la capacitación me decían, qué incongruencia, ¿no? O sea, Adrián, es que esto aquí no aplica, aquí esto es diferente. Y yo les decía, no, es que no es diferente, eso es a cualquier organización, por Dios. Un estrés impresionante. Empiezo yo a involucrarme mucho más con tal de, pues, de cambiar, ¿no? De esto, como decía, ¿no? De yo voy a hacer algo, la salvadora sí. de la empresa como tal, ¿no? Y con más capacitación, estando más al pendiente, involucrándome más con los empleados, y resulta que llega un momento en que ya no puedo. O sea, era llegar antes de las 9 de la mañana, yo entraba a las 9, llegaba a 8:30 a veces, a ver cómo estaba toda esta cuestión, y era una cosa que yo no lograba como que salirme un poquito de la empresa como tal. Yo llegaba a tu casa y era una cuestión de que entraba y luego al correo, ¿no? A ver, yo estaba en reclutamiento para trabajar. Como tal, el reclutamiento y la selección es bastante complicado, el filtrado, toda esa cuestión. Y yo me iba un ratito de la computadora y eran 120 mensajes y yo decía, no me puedo dormir, y así como metas, ¿no? No me puedo dormir si no tengo 0 mensajes en mi bandeja de entrada. Entonces, yo soñaba que llegaba mi jefe y me decía, ¿por qué estás dormida, no? Y yo decía, no, por Dios, escuchaba el sonidito. ¿Por qué te pasó eso? O sea, ¿qué era lo que tú perseguías en el fondo? ¿O qué era lo que querías cambiar como tal organización? Sí. Querías demostrarte que claro, tú eras... sí, no, ¿sabes qué? Que la empresa de capacitación en la cual fundé,
pues es mucho que ver con el desarrollo humano, el ver que el ambiente laboral, toda esta cuestión, y yo dije, no, o sea, ¿por qué lo puedo hacer en mi empresa? Había tenido ya mucho éxito como tal en las otras empresas con mi misma empresa. O sea, era una prueba para ti. Exacto, fue más este compromiso de decir, yo puedo lograrlo, o sea, ¿por qué si pude en una empresa muy chiquita en Chiconcuac, que creció muchísimo, ¿por qué no lo voy a hacer en esta empresa, que es mucho más grande, que estamos en varios países? ¿Y qué pasó? ¿Lo lograste? No, déjame decirte que ya caí yo en un estrés también, pero impresionante, contracturas. Yo decía, ¿por qué si yo sé de esto, por qué no lo puedo yo manejar como tal? ¿Y qué hiciste? No, decidí, ¿sabes qué? Por salud personal, por esta parte que decían ustedes de despersonalización, ¿no? Como tal, decir, ¿sabes qué? Cortar por lo sano, decir, esto se me sale, yo no puedo trabajar en un ambiente hostil, con un jefe hostil, y realmente, pues, muchas gracias, y pues a seguirle, ¿no? Como tal. ¿Te saliste de trabajar ahí? Sí, por supuesto. ¿Y ahora cómo estás? Pues bien, estoy echando a andar otra vez mi empresa y bueno, pues adelante y a creer, ¿no? ¿Y lo estás manejando de una manera distinta? Exacto, sí, por supuesto, supuesto. Sobre todo por el bienestar, ¿no? De personal, y eso, bueno, lo externas como tal a las demás empresas. Muchas gracias por compartirlo y a ver si más adelantito nos dicen qué podemos hacer para no caer en eso, o si estás en eso, ¿cómo te puedes salir de sentirte así, ¿no? Buenos días. Hola, buenos días. En lo que a mí me corresponde, le agradezco la invitación. Actualmente estoy trabajando en un proyecto que se llama Gimnasia Emocional. ¿Por qué me meto en gimnasia emocional? En mis prácticas que efectuamos con algunas empresas, pongo 2 ejemplos que me gustaría mencionarlos. Estando en una empresa, un sábado a las 4 de la tarde, cuando normalmente ya a las 4 de la tarde salimos de trabajar, está nuestro director a punto de retirarse. Ese día se retira de trabajar. Y estamos en una junta en pleno, y en ese momento usted le está diciendo, la semana que entra te toca hacer esto a fulano de tal. Tú haces lo que sigue, etcétera, delegando trabajos a cada uno de nosotros. Y había un compañero mío que había estado con él trabajando durante 13 años. Este elemento había sido desarrollado por el mismo director que va saliendo en toda esa etapa. Mi compañero de al lado estaba desesperado. Le delegó su trabajo y siguió dando actividades cuando ya mi jefe estaba por salir. Ajá. ¿Y qué pasó? El compañero de al lado, que tenía 13 años con él, se levanta enojadísimo, temblando, iracundo, diciendo una serie de groserías, diciendo, a este señor le voy a poner en... Ajá. Lo detuve, pero es un ejemplo del burnout. Y luego pongo otro. Estamos en una situación de trabajo extensa, muy intensiva. Viene una junta de gerentes y nos dicen, bueno, hay tales proyectos. En esa junta, fin de semana, mi compañero, mi amigo, se iba al lunes siguiente de vacaciones. Sí. Este amigo, días antes me había referido, nos había dicho, yo estoy hasta el gorro, estoy muy cansado, ya no puedo. Y era una presión muy extrema. Llegando a esta junta, él llegó ya muy tranquilo porque el lunes siguiente se iba de vacaciones. Observé algunas cosas muy interesantes. Una, empezó a comer en compulsivamente las botanas, una tras otra. Ya muy, muy relajado, llegó en la noche cuando nos dimos un coctelito, normalmente por la presión misma de trabajo, nos tomamos una copita. Mi compañero se aventó 4 o 5 buenos, sí, ya estaba el pobre con un estrés impresionante, ¿no? Con un estrés impresionante, pero con un pie afuera. Empezó a bajar en la intensidad. Se va de vacaciones y nos enteramos al martes siguiente, me avisaron en la tarde que había caído en un paro cardíaco. O sea, le bajó la presión, cambió todo su ritmo, pero es simplemente una descripción de cómo se va dando en el entorno el burnout. Y que no te vas dando cuenta hasta que te supera. Hasta que ¿no? cae, hasta que cae. Entonces, ¿y le tocó ver alguna vez a alguien que se quisiera suicidar o una cosa así? No, hasta ese momento no me ha tocado. Me ha tocado ver casos en demostradoras, en el caso de mujeres, lo que se menciona es de que tenemos que la mujer, y todos nosotros a veces buscamos un trabajo y encontramos a donde hay. Y en el caso de demostradoras, hubo un caso en el que una chica, sí, había las juntas de equipo para desarrollar ventas, y ocasionalmente no la encontrábamos, no la veíamos en el equipo. ¿Dónde estaba? La chica estaba en el baño en un estrés desesperada,
apanicada y tenían que ir a sus amigas a Con decirle, una crisis de sal a que te vean, ¿no? Ay, qué terrible. Bueno, pues con eso nos vamos para allá con nuestros especialistas. A ver, Felipe, y por allá todos, ¿qué hacemos cuando nos sentimos así? Bueno, en realidad son muchas maneras. Cada situación y cada empresa debe atenderlo diferente. Pero, número 1, hay que estar conscientes de que es estrés. Número 2, hay que estar conscientes de nuestros límites como organismo. Es decir, un dolor de cabeza es un síntoma. Y lo que nos está diciendo el organismo es que probablemente tu presión arterial te está ya anunciando algo, ¿no? O sea, el ver los dolores de cabeza, las migrañas, no es solo la presión como tal, es que tu organismo, tu presión arterial, uno de los grandes problemas del estrés son los problemas cardiovasculares. Oye, pero ¿cómo sabes si te está dando por el estrés laboral o por tu marido o tu mujer o el perro? Lo comentábamos con el doctor. Sí es un dilema porque tenemos, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? ¿El problema psiquiátrico o mi debilidad como organismo o el estrés? Yo creo que es una combinación, pero tiene mucho que ver con el estilo de vida. Y el estilo de vida me lleva a una calidad de vida y a una manera de afrontar los problemas. Entonces, el ser compulsivo para el trabajo es ya un síntoma de que me puedo enfermar. El ser obsesivo para el trabajo, un obsesivo está bien porque muchos trabajos se resuelven, pero la obsesividad te puede llevar a muchos otros problemas en términos de salud. Vamos a una pausa y regresamos a seguir platicando de esto. Muy interesante, no se vaya, regresamos. No le temas al fracaso, que no te hará más débil, sino más fuerte. Abraham Lincoln, político estadounidense. Toma una inhalación profunda y exhala todo el aire. El estrés es una epidemia global, ya está así declarado por la Organización Mundial de la Salud. Desafortunadamente, no conocemos herramientas que nos ayuden a prevenirlo o a combatirlo. El arte de vivir lo que propone son formas saludables para poder llevar al cuerpo a un equilibrio psicofísico. En este caso, la respiración en particular. Exhala. El estrés está muy relacionado con el nivel de energía que nosotros tenemos. Es decir, si tu nivel de energía es bajo, es más fácil que te irrites, que te enojes, que te disgustes o que te enfermes. Entonces, una persona sometida a estrés tiene más esa facilidad, ¿no?, de caer en esta situación. Hay 4 fuentes principales que son las que podríamos observar y mejorar para poder subir nuestro nivel de energía. Por ejemplo, la primera y más obvia es la alimentación. Si tú no comes bien, si comes mal, si no comes a tus horas, comes cualquier cosa, cosas enlatadas, cosas viejas, pues tu nivel de energía no se incrementa. Segunda fuente de energía, el descanso. Hay que observar cómo está el descanso, porque si no duermo adecuadamente, no puedo esperar tener un día dinámico, alegre y sin estrés. Y tenemos también la tercera fuente de energía que, digamos, yo diría que es la más importante, pero no la conocemos como tal, que es la propia respiración. La respiración brinda energía a cada momento al organismo, a cada célula, la inunda de oxígeno y revitaliza. En cada exhalación nosotros desechamos toxinas. Entonces la respiración juega aquí una parte muy importante, digamos que es la base. La cuarta fuente de energía sería el estado contento de la mente. Yo creo que el estrés, y en general en el arte de vivir manejamos que el estrés está en la propia mente. Si no sabemos cómo manejar la mente y cómo afrontarnos a las situaciones del día a día, entonces todo eso nos atropella. Y vienen enfermedades, viene desgaste, viene mal humor, vienen problemas con la familia, con los jefes, etc. Entonces, cuidar estas 4 fuentes de energía, como son la alimentación, el descanso, la respiración y el estado feliz de tu mente, pueden ayudarte a tener un equilibrio y entonces poder hacer todas las tareas que te demanda la vida cotidiana. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y nos sabe todas las cosas que estábamos comentando aquí. Estábamos por lo pronto diciendo
que, pues diles tú, Felipe, que esto sirve, pero sirve como preventivo. Sí, bueno, ya como enfocándonos a qué alternativas hay frente al burnout. El yoga, por ejemplo, es bueno, la meditación es buena, el ejercicio en general es bueno, o sea, nunca voy a decir que esto puede hacer daño. Sin embargo, esto hace mucho bien en la gente que está sana, es decir, decías el ejemplo en el corto, una persona con 5 dioptrías, pues dale zanahoria todos los días y ya no lo vas a curar. Entonces, hay diferentes niveles de cómo intervenir. Algo muy importante es, Lazarus y Folkman, que son dos investigadores muy importantes del estrés, decían que el control es una de las grandes soluciones al estrés. ¿Y cómo lo relacionan esto? Bueno, ¿cuándo es cuando la gente nos ponemos ansiosos, depresivos, problemáticos? Cuando nuestros problemas no están en nuestra mano, ¿sí? Es decir, cuando se salen del control. Por eso se asocia mucho la jerarquía con el malestar en términos de estrés. Una persona de una jerarquía alta tiene más poder de manejar su estrés porque él maneja sus horarios, porque él tiene recursos, porque gana mejor sueldo, porque tiene mejor puesto. El jefe. El jefe. Ahora, si trato yo de dar una solución, yo diría la palabra mágica, que es la que acabas de decir, Marisa, el jefe. El jefe, en una cantidad enorme de investigación documentada en journals, dice que es la gran variable a favor o en contra del estrés. Un buen jefe te identifica, te entiende, te ayuda a manejar el estrés. Un mal jefe te lo incrementa, te enferma y además puede no darse cuenta que lo está haciendo. O hasta te lo provoca. O lo hace así. Ese rato comentaba Alejandra, el mobbing. Bueno, pues el mobbing, igual que el burnout, y sí están muy asociados, tiene que ver la mayoría de las veces con problemas de liderazgo. Esto hablando estrictamente a nivel organizacional. Y a nivel personal, con calidad de vida. Es decir, y me incluyo, no quiere decir que yo sea el más sano, ¿verdad? Pero falta de ejercicio, buena alimentación y sobre todo entender que tenemos un horario para comer, que tenemos un horario para desayunar y un horario para descansar. Ese rato el caso que nos comentaba nuestro invitado, él decía que se fue su conocido a un fin de semana. Casualmente, los problemas de ataques cardíacos suelen dar en los periodos de recuperación. Es decir, yo puedo tener una semana muy estresante, me voy a descansar el fin de semana, en realidad lo que sucede es que me deprimo. ¿Por qué? Porque mi organismo por ciclo se tiene que recuperar. Si yo estoy mal, y además esto lo hago con mucha frecuencia, justamente me deprimo, me bajan las defensas, me da gripa, me cae un virus, y además me puede dar un infarto si ya tengo problemas cardiovasculares. A mí me preocupa resaltar algo, que es qué hacer. Sí. Porque sí es importante los diagnósticos. Tanto el autodiagnóstico, ser capaz de identificar el nivel de estrés, qué me lo está sobrepasando o no, si estoy entrando en un caso de un síndrome de burnout, que no es una enfermedad como también decía Alejandra, en realidad es una serie de síntomas y signos. ¿Se quita? ¿Sí? ¿Se puede quitar? El problema es el siguiente. Primero hay que ver la parte organizacional y también hay que ver la parte individual. Es una unión de elementos. La susceptibilidad individual más la dificultad o podemos decir así, la obstrucción organizacional. Obviamente, si la empresa, el organismo se hace responsable y hay políticas que son saludables, que se pueden diagnosticar, si en un trabajo determinado se incrementa el número de accidentes laborales, de incapacidades, de deserciones, de rotación, tal vez esté pasando algo así. Si disminuye significativamente la productividad, puede ser que sean estos los elementos, como cuando hay un downsizing, una disminución en la empresa de personal y la gente se siente sobrepasada. Que era lo que decías tú, ¿no, Alejandra? Claro. Que la gente cuando se entera que va a haber un recorte de personal, bueno, Sí, es claro. terrible para... Sí, sí. Claro. Generalmente la gente más quemada en el ámbito organizacional se da cuando después de un recorte de personal, ahora sí que los sobrevivientes al recorte lo pasan muy mal, porque tienen que agarrar las actividades que dejó el resto de la gente que ya no está en la empresa. Creo que lo importante es de alguna manera darnos cuenta de cuando estamos estresados. A veces yo le digo a la gente,
no estamos obligados a lo imposible. El día tiene 8 horas laborales. Creo que de alguna manera tenemos que entenderlo así. Ahora, como comentaban algunas personas, ¿no? Con sus teléfonos celulares te mantienes en contacto con la empresa y en qué momento te liberas. Realmente tenemos que tener nuestra esfera personal también satisfecha para poder tener una calidad de vida mucho mejor. Y el que no repara, repite. Si nosotros no hacemos consciente que a lo mejor estamos exagerando en la inversión de tiempo que le hacemos al trabajo, porque efectivamente las demandas son muchas, pues evidentemente vamos a terminar dañando nuestra salud personal. Creo que lo más importante es hacernos conciencia. Y preguntaban también, bueno, ¿cómo saber si realmente es estrés laboral? Uno de los primeros síntomas que encontramos en la gente es, desde el domingo, como por ahí de las 5 de la tarde, la gente ya la empieza a sufrir y a padecer porque al otro día hay que levantarse a ir a trabajar. Es el lunes y nos quejamos porque es lunes, pero el miércoles porque ya es miércoles, y el jueves porque es jueves, y el viernes ya ni siquiera lo gozamos porque de todas maneras sabemos que va a llegar el domingo y otra vez tenemos que venir a trabajar el lunes. Entonces, esto es uno de los principios de cuando tu trabajo ya no te está llenando, cuando algo está pasando. Entonces, es momento de realmente poner un poco de atención. Ahora, si ya estamos totalmente superados, mucha gente cree que con la yoga o haciendo ejercicio lo va a liberar. Ya lo decía Felipe, ¿no? O sea, todas esas estrategias son preventivas. Yo sí aconsejo ir con un especialista a que te dé atención, ¿no? ¿Qué sí se puede hacer? ¿Qué sí se puede hacer? Lo primero es poder identificar lo que uno está presentando para ver cuál es la estrategia que más nos ayuda. Si nosotros nos preguntamos cuántas personas trabajamos, todos tenemos una etapa en la cual estamos evidentemente trabajando con características de un jefe, con un entorno laboral más o menos favorable, y comentábamos en el corte que los problemas en la salud mental, háblese depresión, ansiedad, trastornos bipolares, todos y cada uno de los problemas de salud mental en algún momento pueden tener detonantes. Y estos detonantes se habla que son factores no específicos, porque puede detonar tanto depresión, tanto ansiedad, tanto pánico, tanto un brote de esquizofrenia. Entonces, sí es muy importante identificar el síntoma y el malestar, es el que debe de mover a la persona a recibir una valoración. O sea, es importante porque se habla de dimensiones. Las personas comentarán, pues bueno, las dimensiones, el cansancio, el agotamiento, el no sentirme realizado, el estarme distanciado. Todos los problemas de salud mental tienen diferentes formas de comprenderse. Es complejo. Una conducta en el área de salud mental puede tener muchos orígenes y muchas motivaciones. Es decir, si yo reúno un entorno laboral y unos síntomas y de inmediato asumo que es un síndrome de burnout, puedo cometer el error precisamente de fallar y de buscar una estrategia. Para ello hay personas, hay instrumentos específicos para poder discernir qué es lo que estamos viendo y estamos representando el síndrome, y a lo mejor es una persona que ya tenía de antemano o una depresión crónica o una personalidad lo que yo te decía al principio, depresiva. que hay que aprender a saber, a diferenciar si lo que tú traes lo traes de tu casa o si te lo provoca la situación que estás viviendo en la empresa, porque también es muy fácil echarle la culpa de todo a la empresa, o la culpa de todo la tiene el jefe o el gobierno, cuando también uno en su entorno pues no está tan bien como que digamos, ¿verdad? Oscar. Pero fíjate que hay una situación muy común, y es lo que nos comenta José Alberto Colín Uribe, es que por la falta de trabajo, entonces hoy en día esto hace que las empresas estén en posición muy favorable de exigir mucho más al trabajador. Incluso nos comenta que él escuchó a un amigo que le decía que iba a contratar a gente totalmente incondicional. Yo alguna vez, tampoco voy a decir quién, pero dijo, yo a ti te puedo hablar las 24 horas, los 365 días del año, y tienes que responderme el teléfono a la hora que te necesite. Esas son las condiciones que a veces las empresas entonces ponen ahora a sus empleados. Y decía entonces que cuando contratar
Y era como contratar en outsourcing y no estás protegido además en ningún sentido. Esto causa, ya independientemente de cualquier cosa, pues un estrés muy fuerte. Claro. Cree que eso debería de estudiarse por parte de las autoridades, incluso darse cuenta que cuando uno está estresado, el rendimiento no es igual, se trabaja mucho peor. Y hay otro de Patricia Falcón que dice que ha tenido 2 rescisiones de contrato por parte de su trabajo y lo único que ha ganado es enfermarse. La primera vez le dio parálisis parcial, fue de estrés con sus jefes. La segunda tuvo problemas de columna y lo único que hacen es estarla cuidando. Está harta de ese estrés. No sé si pueda demandar porque la verdad es insoportable y con decirles que no le han pagado la incapacidad completa, ya que es un riesgo de trabajo. Esa es otra además. Si la empresa para la cual colaboras te dice, bueno, te vas a ir de incapacidad tal vez por estrés o por cualquier otra situación, pero tú dices, ¿y me voy? O mejor no, porque cuando regrese tal vez ya no tenga trabajo. Claro. Y entonces tú mismo dices, no, y si me vas a dar 20 días, mejor que sean 5, o en 2 ya estoy, el fin de semana me basta para... Oye, y noto en las llamadas que, por supuesto, todos las llamadas que estamos recibiendo, por lo menos ahorita, se quejan del entorno laboral y de eso se trata este programa. Pero me encantaría que si por ahí hay alguien que esté trabajando en un ambiente laboral padrísimo, donde te respetan, donde te quieren, donde te apapachan, donde te comprenden, te entienden. Bueno, en el Disneylandia de los trabajos, pues me encantaría que nos llamaran y que nos lo dijeran. Yo conozco una empresa para así. Compartirlo. Yo conozco una empresa... ¿Google? No. Todo el mundo dice que todo el mundo quiere trabajar en Google. Y la conozco aquí en México. Es una empresa alemana, farmacéutica, Ajá. ¿sí? Y que está por Xochimilco. ¿Y qué hacen? Ellos son una empresa, es curioso, los corporativos transnacionales generalmente se desarrollan en países muy desarrollados, valga la redundancia. Entonces, un país que viene e instala una fábrica aquí, para poder exportar sus productos, tiene que cumplir una serie de requisitos en la Comunidad Económica Europea. Y uno de los requisitos de exportación es que sean empresas que tengan equidad de género, que sean saludables, que sean socialmente responsables. Y cuando las empresas tratan de cubrir eso para mandar sus productos, lo que yo he observado es que cumplen muy bien con un clima laboral apropiado. Entonces, para mí ha sido muy sorprendente ver, por ejemplo, en esta empresa, jardines. Jardines con ventanales hermosos. Una empresa limpia, que respetan los horarios, que sus productos, como es industria farmacéutica, entonces tienen mucho cuidado en términos sanitarios, y también un comedor bonito, con buenos menús, etcétera, etcétera. Y lo que yo he observado es que yo llevo ayudando a esta empresa con estudios y he visto que han mejorado a lo largo del tiempo y la gente en estándares está muy bien. He tenido la buena o mala fortuna de estar, por ejemplo, en empresas mexicanas, importantes inclusive, y tienen horario de entrada, pero no horario de salida. Les dan 2 horas para comer, pero para comer ellos tienen que gastar porque tienen que comer fuera. O hay mucho trabajo y entonces tenemos que quedarnos inclusive hasta la madrugada. Yo estuve en el caso de una empresa del sector público, donde hasta casas de campaña se llevaban los trabajadores porque había que sacar un trabajo para un funcionario. Ay, no me digas, se quedaban a dormir. Entonces, lo que estoy diciendo es que estos climas, indiscutiblemente, inevitablemente, le pegan a la salud de los trabajadores. Oye, vamos a ir a una pausa, pero también les vamos a platicar después, estábamos comentando con Oscar Virués, de una empresa japonesa, no mexicana, que hasta pañal les ponía a sus trabajadores para que no fueran al baño. ¿Usted se puede imaginar esto? Ahorita le platicamos, no se vaya, regresamos después de esta pausa. Oye, y querías a propósito un comentario, una llamada de una persona que estuviera a gusto en su trabajo. Pues es el caso de mi Lucecita, que en Twitter nos dice, mi trabajo es bueno, es tranquilo, la convivencia es buena y también incluso con mi jefa. El problema es que no me gusta nada mi trabajo. ¿Sufro acaso de este síndrome? Nos pregunta. Bueno, pues la respuesta después de esta pausa. No se va. Adoptar la actitud correcta puede convertir un estrés negativo en uno positivo. Hans Selye, fisiólogo y médico austrohúngaro.
Bueno, regresamos a Diálogos en Confianza y en este momento tenemos una noticia que no es tan agradable. Hace algunos días, o precisamente hace un mes y medio más o menos, desapareció un especialista que era muy allegado al programa, que nosotros hicimos mucho, desde luego. Así que Diálogos en Confianza lamenta sensiblemente el fallecimiento de Edgar Eloy Sosa Meyenberg, a quienes ven en este momento ustedes en su pantalla. Él llevaba más de 20 años trabajando en la construcción de una sociedad más justa, equitativa e informada por medio de la organización civil AVE de México como director de desarrollo, AVE de México AC como director de desarrollo, y fue un activista por los derechos humanos, así que pues lo recordaremos siempre y es lamentable su pérdida. Así que en Diálogos en Confianza, todas las personas, hombres y mujeres que trabajamos para este programa, pues a sus familiares y a sus amigos nos unimos a esta pérdida y pues les deseamos una pronta recuperación a esta sensible pérdida. Así que descanse en paz Edgar Eloy Sosa Meyenberg, que colaboró varias veces aquí en Diálogos en Confianza. Bueno, ahora vamos a ver un resumen de lo que ha sucedido hasta el momento durante el programa de hoy. Que la OMS dice que salud mental no solo es la ausencia de enfermedad, sino la percepción de bienestar, incluyendo trabajo, familia y sociedad. Pues lo primero que te pasa es esta fatiga crónica, ¿no? Claro. Porque trabajas y trabajas, pero no avanzas, siempre hay demasiadas demandas. El burnout es, bueno, pues tenemos que trabajar y no alcanzan 8 horas de trabajo, pues nos quedamos 12. Que las mujeres en situaciones similares de trabajo eran más susceptibles al burnout que los hombres. Hemos encontrado que es una curva. A mayor edad, hasta como por los 40, sí hay más burnout y luego decae. Es que los que más burnout están padeciendo son los jóvenes. Al inicio de la carrera profesional ves mucha gente que termina por abandonar precisamente su profesión y dedicarse a otra cosa totalmente diferente por desgaste profesional. El burnout no es patología, es una dificultad para adaptarse. Como parte del área de capacitación y desarrollo organizacional, uno de los temas que nos interesan pues es abordar no solo el desarrollo de las habilidades técnicas, sino también el desarrollo de las habilidades humanas, y en ese sentido dentro del proceso de detección de necesidades que nosotros realizamos pues año con año, una de las necesidades que surgió fue la parte de el saber o tener herramientas para mejorar la parte de la salud por temas del estrés. Una vez que se estaban ya desarrollando los cursos dentro de la empresa, pues sí empezamos a notar que muchos de nosotros no tenemos buenos hábitos alimenticios, que no dormimos bien, que nos cuesta trabajo conciliar el sueño. Llegué a un punto tal en que ya no lo hacía consciente, empecé a somatizarlo de forma directa. En cuanto yo sentía alguna situación que me estresaba o que me podía generar algún tipo de tensión, trataba de ignorarla a nivel consciente, pero tenía algún síntoma físico, cansancio, algún tipo de dolor, gastritis, dolores de cabeza, problemas de visión, ¿no? De mareos, ese tipo de cosas, hasta llegar a agotamiento prácticamente crónico. Los problemas más recurrentes que tengo pues es la colitis y gastritis, ¿no? O sea, que es la inflamación del vientre pues por esta presión muchas veces que se vive en el ámbito laboral, en cualquier ámbito, pero en esta parte siendo pues una institución financiera. Y a veces creo que es muy importante escuchar como tu entorno. Cuando tu jefe o tus compañeros o tu familia o tu pareja o tus amigos te dicen estás muy enojado o estás más enojado que antes o ya no te vemos o contestas mal y tú no contestabas así, son indicadores, porque sí a veces es muy fácil ignorar, uno se mete, se vuelve parte de la vida y cree que eso es normal, estar todo el tiempo tenso. Por la misma carga de trabajo y el estrés, pues el problema no se queda solo aquí en la empresa. O sea, en la empresa es que a lo mejor hay roces con otros compañeros o que a lo mejor no se pueden comunicar de manera asertiva con los jefes o con los subordinados, y bueno, pues esto se extiende más allá. Todavía me estreso, pero puedo hacerlo ya consciente. Puedo identificar perfectamente cuando estoy recibiendo alguna carga de estrés, por llamarlo de alguna forma. Inmediatamente aplicar una técnica para que en el momento no me rebase y no me afecte a nivel orgánico,
Y eso me permite, pues una vez relajada, pensar con claridad y tomar acciones. Al final del día, las cosas que surgen en el ambiente pues se tienen que resolver. Lo que no se puede resolver, pues ya no tiene caso estresarse. Bueno, pues qué interesante este testimonio y sobre todo, bueno, pues ver, ¿no? Lo que nos pasa y lo que nos sucede. Y entonces, ¿qué sí podemos hacer? ¿Qué cosa nos pertenece a nosotros? ¿Y qué otra cosa podemos hacer en la empresa? Si yo no estoy a gusto en la empresa, porque no es a lo que me quiero dedicar, porque además no me tratan bien, porque además no, el ambiente laboral es hostil, etcétera, 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 voy con el jefe y le digo, no me va a hacer caso, ¿a quién busco? ¿Cómo lo soluciono? ¿Qué hago con mi vida? Si me siento atrapada, necesito el dinero, necesito el trabajo, no me puedo ir, pero no me gusta estar ahí. A ver. Pues uno de los primeros puntos yo creo que sí es pedir apoyo social dentro de tu ámbito laboral, con compañeros de trabajo, un poquito para medir, ¿no? Si también pues eres tú, porque ya vimos que muchas veces la gente no enfrenta igual el estrés. Sí se ha visto que hay características de personalidad que te hacen mucho más vulnerable a este tipo de síndrome del burnout. Una de ellas es el perfeccionismo, la poca flexibilidad, las personas que son muy rígidas. A lo mejor soy solamente yo el que está experimentando esto, pero vale la pena pedir apoyo con compañeros, con el mismo jefe. Si a veces hay momentos que puedes hacer un alto en el camino y pedirle al jefe, pues, un poquito más de retroalimentación, de orientación, de guía, de apoyo. Si a veces, muchas veces te piden cosas que dices, esto es imposible que lo termine en tanto tiempo, bueno, vale la pena. O injusto. O injusto, claro. Vale la pena sí expresarlo. Lo peor es quedártelo guardado y tratar de uno, pues ahora sí que apechugar, a ver, sacar adelante. Ya lo decían por ahí, ¿no? Hay cosas que no puedes resolver, que a veces no están en tus manos. Vale la pena, sí buscar el apoyo. Esa sería una de las estrategias internas. Otra de las estrategias también, recordemos que este síndrome también se presenta mucho en los alumnos educativos. Entonces hay que solicitar intervenciones, contamos con personal, no es que yo esté en una escuela, pero hay trabajo social, hay psicología, hay elementos, se trabajan talleres que tienen que ver precisamente con habilidades en la solución de los conflictos, los estilos de afrontamiento. Cada persona tenemos un estilo de resolver los problemas. Habemos personas que tenemos un estilo más práctico, identifico el problema, veo la forma en la cual lo voy a solucionar, y habemos otras personas que nos cuesta un poquito más de trabajo, nos mantenemos distantes, cerramos los ojos. Entonces, estrategias directas a nivel individual es hacer más eficiente la estrategia que nosotros tenemos. En alguno de los comentarios que se llegó a hacer en el curso del programa, hablaban del tema, tuve que renunciar por el colapso, por toda la afectación que tenía. Este es un tema muy importante, por lo menos identificar la alternativa de la renuncia que no sea la primera. Si nosotros estamos hablando que la persona está presentando un malestar, obviamente con un entorno adverso, es muy importante poder comprender lo que está pasando la persona para ver la forma de poder ayudar. En este sentido, una depresión mayor, una agudización de un estrés postraumático nos puede hacer tomar decisiones abruptas, y son condiciones que con un tratamiento adecuado, si lo llega a requerir farmacéutico, si no lo llega a requerir y a la par el psicoterapéutico, la persona puede tener una mayor capacidad de poder adaptarse. Ok. Por acá. Sí, bueno, yo diría, retomando algunos de los comentarios, punto número 1, tenemos que hacer conciencia de esto. Entonces, por un lado es la información individual, donde todos tendríamos que ser responsables, tratar de entender qué es el estrés, qué es el burnout, y a nivel organizacional, la responsabilidad de darle a los trabajadores estas herramientas informativas para poder identificar. ¿Qué más se tiene que hacer? Bueno, no llevar al límite los síntomas, porque si me duele la cabeza semanalmente, ya es una alerta amarilla. Si ya le logré poner el nombre de migraña, ya no es amarilla, ya es roja, ¿sí? Y además, si ya empiezo a tener problemas de taquicardia, o ya sé que soy hipertenso, que soy diabético, que tengo obesidad, es decir, ya hay mucha sintomatología que puede ser factor de riesgo para los últimos problemas. Un ejemplo es muchos choques, por ejemplo,
es porque la gente tiene desmayos, porque tiene infartos y no es un accidente en sí mismo. Y esto tiene que ver con accidentes laborales también, ¿no? O sea, que chocas porque vas distraído, porque vas trabajando todavía con el celular y con el teléfono. Ese rato en el decían, coche. bueno, es que el celular me lleva al fin de semana. Uno va al aeropuerto y ahora lo difícil es encontrar una persona sin computadora, sin estar hablando por teléfono o sin estar mandando mensajes, ¿no? Y eso es parte de cómo nos llevamos los problemas laborales. Y ya no solo al fin de semana, sino hasta el viaje de vacaciones. Bueno, al baño, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Conciencia de esto. Sí, y pensar que a lo mejor, porque la gente se acostumbra, y por ahí decían, ¿no? Yo ya lo veía normal. No, perdón, no es normal que no puedas dormir, no es normal que te duele la cabeza, no es normal que tengas dolor de cuello, eso no es normal. Son pequeños signos que te tienen que alertar y tomar conciencia de esto, ¿no? Y buscar, pues, remediarlo antes de que de verdad sea un problema que ya se salga de nuestras manos. Y las estadísticas organizacionales son muy importantes. Las empresas sí tienen herramientas y tienen además la obligación de diagnosticar climas de trabajo que incluyan clima y salud. Claro. Por ejemplo, si yo ya tengo un índice de rotación, si tengo un índice de infartos, si tengo un índice de consultas en la consulta de la empresa o de atención en el IMSS, eso ya es para que la empresa tome medidas. Y si hay herramientas porque el IMSS, el ISSSTE, las empresas mismas llevan estadísticas simplemente en el grado de riesgo del seguro social, la empresa ya sabe qué tan factible es de causar estrés. Pero, ¿sabes? Muchas veces las encuestas, los mismos empleados no te dicen la verdad. A mí me ha pasado que hacemos la encuesta de clima laboral y les preguntamos a la gente sobre su carga de trabajo, cómo ven esto, sus horarios, y todo el mundo te pone muy bien. Entonces, sí es bien importante como empleado darle esa información a tu empleador, porque si no, él dice, porque a veces si lo tú sabes usan muy mal. bien. También las empresas dicen, mejor Fulanito, no contrato o corro al que se me puede enfermar. Es lo que te iba a decir, también hay un terrorismo laboral que digamos, te mata esta del parte susto. de la conciencia está atravesada por la ética. Claro. Porque así como hay empleados que se enferman para no ir y en realidad se quedan a ver el partido entre semana o están en diálogos a las 9:30 de la mañana, también hay empresas que utilizan esta información. Por ejemplo, una de las reglas para hacer estudios de clima es que sea anónimo. Anónimo, claro. Aunque a veces no les guste porque no saben quién es el que se quejó, ¿no? Oye, hay un comentario muy importante del cual casi no hemos hablado, pero tanto Esther Gutiérrez Jaimes como en una llamada telefónica como Marroquín Miguel nos dicen, bueno, ama de casa con burnout, por comprar, cocinar, lavar, llevar al hijo y al esposo, me consume tiene? el cierre del metro, también me afectó. Claro. Yo duermo de 4 a 5 horas, pero el trabajo en casa no remunerado evidentemente también provoca el burnout. Pero ahí es lo que dice Alejandra, a eso es apoyo social. Ahí sí. Eso es Pedirle a apoyo los social. hijos, de repente es de, ¿saben qué? Por lo menos ayúdenme con las camas. Digo, si están muy chiquitos, pues por lo menos que los niños te ayuden a recoger algunas cosas, digo. Que es un tema que hemos tocado otras ocasiones aquí en Diálogos y decimos, no es pedir ayuda, es que es parte de las labores de cada uno en casa. No Investigado y comprobado, ayuda, ¿no? La doble jornada de las mujeres y de algunos hombres, el trabajo en sí de la casa es sumamente estresante. Pero el ocio en sí mismo también son estresantes. Es decir, también puede haber, a lo mejor no en el término conceptual de burnout, pero hasta las terapias psiquiátricas, psicoanalíticas te dicen, hay una terapia ocupacional. Sí. O sea, el trabajo es necesario, pero además, también enferma. Y es una paradoja, fíjate, porque nos pasamos toda la vida laboral quejándonos del trabajo y luego cuando te jubilas o cuando te estás desempleado, te quieres pegar un tiro porque dices, ¿y ahora qué hago? ¿No? Claro. Entonces somos muy contradictorios los seres humanos, ¿no? Somos complejos. Complejos y contradictorios. Yo creo que hay que tener en cuenta los niveles de intervención, porque ya mis compañeros han señalado distintos niveles. A nivel de una organización hay una responsabilidad que puede ser atacada. La mayor parte de los estudios y la propia experiencia, creo que de cada uno de nosotros, muestra que cuando la organización, la empresa, tiene un liderazgo que sin ser paternalista es un liderazgo humanitario, en el cual le preocupan la gente son más importantes las personas que, digamos, a veces determinadas normas o juegos de poder
cuando se cuida el clima organizacional, que es la percepción, porque el clima es algo perceptual. Aunque existan todos los inventarios del mundo, al final estamos hablando de cómo yo me siento en el lugar donde estoy. Claro. Y eso también tiene muchas variantes. Pero sí la organización puede hacer algo con eso. La organización puede tener un liderazgo efectivo, la organización puede administrar en base a valores, puede disminuir la incertidumbre, disminuir el temor, disminuir la sensación de que se está improvisando o de que se me va a pedir algo que está muy por encima de lo que puedo, y dar la posibilidad de desarrollo al individuo de que el trabajo trascienda. Claro. Por ejemplo, si yo le mando a alguien un WhatsApp, mi lema es muy sencillo. ¿Viene? Felicidad es sentir que mi vida trasciende. Es el que tengo puesto. Y digo, si yo siento que mi vida trasciende, soy feliz. Claro. Es que fíjate, a veces sería tan fácil y tan sencillo. Basta con que alguien ahí a nivel laboral, el jefe, el subdirector, el que sea, te dé una palmadita y te diga, oye, me gustó mucho esto que hiciste ayer, o oye, qué padre estuvo tu trabajo de tal. A veces basta muy poquito para que uno se sienta reconocido, querido. Pero eso incluye jefes, parejas, hijos. Exacto, a todos niveles, ¿no? Entonces, de alguna manera yo creo que eso es lo que todos vamos buscando por la vida, y eso es lo que todos queremos y lo que todos necesitamos. Lo que sí es muy importante que usted se lleve hoy de este programa es que, además de todo esto que se ha dicho aquí, uno con su actitud apoya o no apoya las cosas. Y hay dos palabras que son claves. Actitud. ¿Con qué actitud me enfrento a esto que tengo que hacer? Y la segunda es también aprender a tomarle el sentido de la vida a la vida. Digo, más bien el sentido del humor a la vida, ¿no? A la vida a veces hay que vivirla un poco menos dramáticamente, ser menos perfeccionistas, menos cuadrados en nuestra manera de vivir, porque solamente vamos a vivir una vez, ¿no? Entonces, todo esto ayudaría muchísimo a que usted no se sienta tan acogotado dentro del área de su trabajo. Ya nos tenemos que ir. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a todos los que estuvieron aquí. Gracias, Óscar Virués. Muchas gracias, muy buen día. Nos estamos viendo próximamente. Hasta la próxima. Muchas gracias.